Bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque hoy vamos a hablar de algo que me han estado preguntando muchísimo, algo que he estado guardando, bueno, no diría guardando, pero sí dejando que madure, que se desarrolle a su propio ritmo. Hoy por fin, les voy a revelar algo que considero un gran secreto, algo que me define mucho como persona y como artista. Y sí, lo han adivinado por el título, tiene que ver conmigo. Así que pónganse cómodos, prepárense un cafecito o lo que más les guste, porque este vídeo va a ser largo, pero prometo que valdrá la pena. Y antes de empezar, como siempre, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me ayudan muchísimo y me motivan a seguir creando contenido para ustedes. Vamos a empezar. Siempre me he esforzado por mostrar una imagen de mí que sea auténtica, lo más cercana posible a la realidad. Pero como todos, tengo facetas que no siempre comparto con el mundo. Y este secreto, como lo he llamado, es una de esas facetas. No es que lo haya estado escondiendo deliberadamente, simplemente no había encontrado el momento adecuado para compartirlo. Sentía que necesitaba que se desarrollara por completo, que floreciera, antes de mostrarlo al mundo. Y ahora por fin, siento que ha llegado ese momento. Como muchos de ustedes saben, mi carrera ha estado enfocada principalmente en la actuación. He tenido la suerte de participar en proyectos increíbles que me han permitido conectar con personas de todo el mundo. Pero la actuación, aunque me apasiona, no es mi única pasión. Hay algo más, algo que siempre ha estado ahí, latiendo en mi interior, esperando su oportunidad para salir a la luz. Ese algo es la escritura. Sí, lo sé, quizás no es la revelación más impactante del mundo, pero para mí, es un gran paso. Siempre he amado leer, siempre me he sentido fascinado por el poder de las palabras para crear mundos, para evocar emociones, para transmitir ideas. Desde pequeño me pasaba horas leyendo libros, perdiéndome en historias que me transportaban a lugares lejanos y me presentaban personajes inolvidables. Y con el tiempo ese amor por la lectura se transformó en un deseo de crear mis propias historias. Empecé escribiendo pequeñas historias en mi cuaderno, poemas que nunca le mostraba a nadie, ideas que fluían de mi mente y que necesitaba plasmar en papel. Era una forma de escape, una forma de expresar mis pensamientos y mis sentimientos de una manera que no siempre podía hacer en la vida real. La escritura se convirtió en mi confidente, en mi terapia, en mi refugio. Durante años la escritura fue solo un pasatiempo, algo que hacía en mis ratos libres, algo que mantenía en secreto para mí mismo. Pero con el tiempo ese pasatiempo se fue convirtiendo en algo más serio, en una necesidad. Sentía que tenía historias que contar, historias que necesitaban ser escuchadas, historias que podían conectar con otras personas. Así que empecé a dedicarle más tiempo a la escritura, a estudiar técnicas narrativas, a leer a autores que me inspiraban. Me inscribí en talleres de escritura, donde aprendí de otros escritores y recibí valiosos consejos. Fue un proceso largo y desafiante, pero también muy gratificante. Y ahora, después de años de trabajo y dedicación, puedo decir con orgullo que he terminado mi primera novela. Sí, lo sé, es una locura. Todavía no me lo creo del todo. He estado trabajando en esta novela durante tanto tiempo que a veces siento que es parte de mí, como un hijo que he visto crecer. Es una historia que me apasiona, una historia que creo que puede tocar los corazones de las personas, una historia que merece ser contada. ¿De qué trata la novela? Bueno, no quiero revelar demasiado, porque quiero que la lean con la mente abierta y sin expectativas. Pero puedo decirles que es una historia de amor, de pérdida, de superación personal. Es una historia sobre la importancia de seguir tus sueños, de luchar por lo que crees, de encontrar la felicidad en los momentos más difíciles. Está ambientada en un lugar mágico, un lugar que he creado en mi mente y que espero que los lectores puedan visualizar con facilidad. La novela todavía no está publicada, pero estoy trabajando en ello. Estoy buscando una editorial que comparta mi visión y que pueda ayudarme a llevar esta historia al mayor número de personas posible. Es un proceso largo y complicado, pero estoy dispuesto a hacer todo lo necesario para que esta novela vea la luz. Sé que muchos de ustedes se estarán preguntando por qué he tardado tanto en revelar esto. La verdad es que tenía miedo. Miedo a la crítica, miedo al fracaso, miedo a no estar a la altura de las expectativas. La actuación es mi zona de confort, es lo que conozco, es lo que sé hacer bien. La escritura, en cambio, es un territorio nuevo y desconocido para mí.
Pero al final, me di cuenta de que no podía dejar que el miedo me paralizara. Tenía que ser valiente y mostrarle al mundo esta faceta de mí que he estado guardando en secreto durante tanto tiempo. Tenía que darme la oportunidad de perseguir mi sueño, de explorar mi creatividad, de conectar con otras personas a través de mis palabras. Y por eso estoy aquí hoy, compartiendo esto con ustedes. Porque sé que cuento con su apoyo, con su cariño, con su energía positiva. Ustedes han sido mi inspiración, mi motivación, mi fuerza. Ustedes son la razón por la que sigo adelante, la razón por la que no me rindo. Así que, gracias. Gracias por estar ahí, por creer en mí, por darme la oportunidad de ser yo mismo. Esta es solo la primera etapa de esta nueva aventura. Todavía queda mucho camino por recorrer, mucho trabajo por hacer. Pero estoy emocionado, estoy ilusionado, estoy lleno de energía. Y estoy convencido de que con su apoyo puedo lograr todo lo que me proponga. Ahora sé que están ansiosos por saber cuándo podrán leer mi novela. Todavía no tengo una fecha concreta, pero les prometo que les mantendré informados de todos los avances. Estén atentos a mis redes sociales, donde iré compartiendo novedades y adelantos. Mientras tanto, me gustaría saber qué piensan de todo esto. ¿Les sorprende que escriba? ¿Les gustaría leer mi novela? ¿Tienen alguna pregunta? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que los leeré todos y responderé a la mayor cantidad posible. Y eso es todo por hoy, mis amores. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya inspirado, que les haya animado a perseguir sus propios sueños. Recuerden que nunca es tarde para empezar algo nuevo, para explorar su creatividad, para descubrir su potencial. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Los quiero muchísimo. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Me ayudan muchísimo y me motivan a seguir creando contenido para ustedes. Hasta la próxima. Besos. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero, esperen. No se vayan todavía. Como les prometí, este vídeo iba a ser largo, y todavía tengo mucho más que contarles. Porque aunque les he revelado el gran secreto de mi novela, quiero profundizar un poco más en todo lo que ha implicado este proceso, en las dudas que he tenido, en las alegrías que he sentido, y en todo lo que he aprendido en el camino. Para empezar, quiero hablarles un poco más sobre cómo nació esta idea. Como les conté, siempre me ha gustado leer, pero la idea de escribir una novela completa me parecía algo inalcanzable. Me intimidaba la idea de tener que crear una historia desde cero, de tener que desarrollar personajes complejos, de tener que construir un mundo creíble. Pero un día, algo cambió. Estaba pasando por un momento difícil en mi vida, un momento de mucha incertidumbre y confusión. Me sentía perdido sin saber qué camino tomar. Y fue entonces cuando de repente me vino a la mente una imagen, una escena muy vívida que parecía sacada de un sueño. Era una imagen de una joven caminando por un bosque mágico, un bosque lleno de árboles altos y frondosos, con una luz dorada que se filtraba entre las hojas. Esta imagen me impactó tanto que sentí la necesidad de escribir sobre ella. Empecé escribiendo unas pocas líneas, describiendo el bosque y a la joven. Pero a medida que escribía, la historia fue creciendo, los personajes fueron tomando forma, y el mundo fue haciéndose cada vez más real. Al principio, no sabía a dónde iba a llegar con todo esto. Simplemente me dejaba llevar por la historia, escribiendo lo que sentía, explorando los temas que me interesaban. Pero poco a poco la historia fue tomando forma, y me di cuenta de que tenía algo importante que decir. La novela, en esencia, es una reflexión sobre la búsqueda de la identidad, sobre la importancia de aceptarse a uno mismo, sobre la necesidad de conectar con los demás. Es una historia sobre la esperanza, sobre la resiliencia, sobre la capacidad del ser humano para superar los obstáculos más difíciles. Uno de los mayores desafíos que enfrenté durante el proceso de escritura fue encontrar mi propia voz. Como actor, estoy acostumbrado a interpretar personajes que han sido creados por otros. Pero como escritor tenía que crear mi propio personaje, mi propia voz, mi propio estilo. Al principio me sentía muy inseguro. Tenía miedo de no ser lo suficientemente bueno, de no ser capaz de transmitir lo que quería decir. Pero con el tiempo fui ganando confianza en mí mismo, fui aprendiendo a confiar en mi instinto, y fui encontrando mi propia voz.
Una de las cosas que más me ayudó fue leer a otros autores que me inspiraban. Leía sus libros con atención, analizando su estilo, su técnica, su forma de contar historias. Pero al mismo tiempo trataba de no imitarlos, de no perder mi propia identidad. También me fue muy útil participar en talleres de escritura. En estos talleres conocí a otros escritores que estaban pasando por experiencias similares a las mías. Compartimos nuestras dudas, nuestros miedos, nuestros logros, y nos dimos apoyo mutuo. Además, recibí valiosos consejos de mis profesores, que me ayudaron a mejorar mi técnica, a pulir mi estilo, y a desarrollar mi historia. Pero quizás lo más importante de todo fue la disciplina. Escribir una novela requiere mucha constancia, mucha dedicación, mucho esfuerzo. Hay días en los que te sientes inspirado y las palabras fluyen con facilidad. Pero hay otros días en los que te sientes bloqueado y no puedes escribir ni una sola línea. En esos días es importante no rendirse, no tirar la toalla. Es importante seguir escribiendo, aunque sea unas pocas líneas, aunque sea un párrafo. Porque, como decía Ernest Hemingway, la escritura es un trabajo, y hay que tratarla como tal. También es importante tener paciencia. Escribir una novela lleva tiempo, mucho tiempo. No se puede pretender escribir una obra maestra de la noche a la mañana. Hay que estar dispuesto a invertir tiempo y esfuerzo, a revisar y reescribir, a pulir y perfeccionar. Y por supuesto, es fundamental creer en uno mismo. Si no crees en tu historia, si no crees en tu capacidad para contarla, nadie más lo hará. Ahora, quiero hablarles un poco más sobre el proceso de búsqueda de una editorial. Como les dije, la novela todavía no está publicada, pero estoy trabajando en ello. Ya he enviado el manuscrito a varias editoriales, y estoy esperando sus respuestas. Este es un proceso largo y complicado, pero estoy dispuesto a hacer todo lo necesario para que esta novela vea la luz. Sé que hay muchas editoriales que están buscando nuevas voces, nuevas historias, nuevas perspectivas. Y estoy convencido de que mi novela tiene algo que ofrecer. Estoy buscando una editorial que comparta mi visión, que entienda mi historia, que crea en mi potencial. Quiero trabajar con una editorial que me dé libertad creativa, que me permita expresar mi voz, que me ayude a conectar con los lectores. Sé que no va a ser fácil, que voy a tener que enfrentar muchos rechazos, que voy a tener que superar muchos obstáculos. Pero estoy preparado para ello. Estoy dispuesto a luchar por mi sueño, a defender mi historia, a perseguir mi pasión. Mientras tanto, sigo escribiendo. Ya estoy trabajando en mi segunda novela, que es muy diferente a la primera, pero que también me apasiona mucho. No quiero revelar demasiado, pero puedo decirles que es una historia de misterio, de intriga, de suspense. Espero que les guste y espero poder compartirla con ustedes pronto. Y ahora, para terminar, quiero darles un mensaje de esperanza. Quiero animarles a todos a perseguir sus sueños, a luchar por lo que creen, a no rendirse nunca. Recuerden que todos tenemos talento, todos tenemos potencial, todos tenemos algo que ofrecer al mundo. No importa cuáles sean sus sueños, no importa cuán difíciles parezcan, no importa cuántos obstáculos tengan que superar, nunca se rindan. Sigan adelante, sigan trabajando, sigan creyendo en ustedes mismos. Porque al final, lo importante es vivir una vida plena, una vida con propósito, una vida que valga la pena ser vivida. Así que, mis amores, a soñar en grande, a trabajar duro, y a nunca rendirse. Los quiero muchísimo. Y ahora sí, me despido. Hasta la próxima. Besos. No olviden dejar sus comentarios y suscribirse. Los amo.